Así robaron la idea del CD, el hombre que inventó el futuro y lo perdió todo. El hombre que grabó el futuro y nadie quiso escuchar. Inventó el formato que revolucionaría la música, el cine y el software. Pero durante años fue ignorado, ninguneado y relegado, hasta que las multinacionales dijeron: «Oye, esto funciona». Y entonces el mundo entero empezó a usarlo, sin saber quién estaba detrás. Bienvenido a Pioneros Globales, el canal donde exploramos las historias reales de quienes cambiaron el mundo, incluso cuando nadie creía en ellos. Si te gustan estas historias de visión, lucha y transformación, suscríbete y acompáñanos. Hoy viajamos al pasado para entender cómo nació el CD, el disco que definió una era. Antes de que Spotify existiera, antes de los MP3, incluso antes de los disquetes, hubo un hombre que se adelantó décadas a su tiempo. James Russell no era un empresario, ni un rockstar. Era un inventor obsesionado con resolver un problema que millones ni sabían que existía: el desgaste del sonido analógico. James trabajaba en el Battelle Memorial Institute, en Estados Unidos, y allí se propuso lo que muchos consideraban una locura técnica: crear un sistema que leyera música con luz, sin contacto físico, para que el audio nunca se deteriorara. ¿El objetivo? Que una canción sonara igual desde el primer día hasta el milésimo. Imagina contarle eso a un ejecutivo de los 70 mientras rebobina su cinta con un bolígrafo. Russell desarrolló un prototipo en el que un rayo láser leía datos codificados ópticamente en un disco. Era preciso, limpio y completamente incomprendido por la industria. Durante años, nadie quiso invertir. Lo veían como un invento de laboratorio, sin aplicación real. Le dijeron que el vinilo era insuperable, que la gente no necesitaba más calidad, que se conformaran. Pero James no paró. Patentó su tecnología en 1970. Esperó, siguió ajustando detalles. Y lo que parecía una anécdota más en la historia de los fracasos, se convertiría en la base de una revolución que movería miles de millones. Aunque él no lo sabía, sus patentes pronto despertarían el interés de dos gigantes que estaban observando desde lejos: Sony y Philips. Empresas que no solo iban a llevar su idea al mercado, sino que, décadas más tarde, iban a cambiar para siempre la manera en la que el mundo escuchaba música, veía películas y almacenaba recuerdos. Pero antes del boom, venía el asalto silencioso. La apropiación elegante. El juego sucio de las licencias. Y la pregunta incómoda: ¿cuánto vale una idea si nadie te la reconoce? El momento en que Japón escuchó lo que Estados Unidos ignoró. Mientras en Estados Unidos nadie apostaba un centavo por el invento de James Russell, al otro lado del planeta, dos gigantes tecnológicos estaban oliendo el futuro. Sony y Philips, que en los 70 ya dominaban el mercado del audio con los casetes y reproductores portátiles, querían ir más allá. Y lo sabían, el vinilo estaba muriendo en silencio. Entonces, entre investigaciones internas, rumores de patentes y notas técnicas olvidadas, se toparon con algo inusual: un sistema óptico para leer música con luz, inventado por un tal James Russell, que nadie parecía estar usando. Así que lo hicieron. Compraron las patentes, las mejoraron y se lanzaron. Bienvenidos al mundo de la innovación, donde los inventores abren la puerta y las multinacionales decoran la casa. En 1979, Sony y Philips unieron fuerzas oficialmente para desarrollar el Compact Disc, o CD. El reto no era solo tecnológico, sino comercial. Había que convencer al mundo de que el futuro no era analógico. Y vaya si lo hicieron. Diseñaron un disco de 12 centímetros, brillante y compacto, capaz de almacenar más de 70 minutos de audio con calidad digital, sin desgaste, sin rebobinar, sin interrupciones. En 1982, salió a la venta el primer reproductor de CD en Japón. Su precio era alto, pero lo que ofrecía era puro espectáculo. Un sonido nítido, sin interferencias, que parecía magia comparado con los vinilos rayados o las cintas que se enredaban. Al poco tiempo, empezaron a llegar los primeros discos: ABBA, Billy Joel, Pink Floyd, y el resto es historia. El CD explotó en popularidad, primero como formato musical, luego como base de software, películas y videojuegos. Pero en todo este proceso, ¿quién hablaba de James Russell? Nadie. Sus patentes se habían diluido en acuerdos empresariales, licencias compartidas y pagos iniciales que nunca reflejaron el verdadero valor del invento. El mundo estaba fascinado con el objeto,
pero había olvidado al creador. Mientras millones empezaban a coleccionar discos y las estanterías se llenaban de carátulas brillantes, él seguía trabajando en silencio, con la extraña mezcla de orgullo y vacío que acompaña a muchos pioneros. Haber cambiado el mundo, sin ser parte del show. La era dorada del CD y la sombra del olvido. Durante los años 90, tener una torre llena de discos era símbolo de estatus. Cada estuche, con su libreto colorido y su superficie brillante, parecía contener una obra de arte. El CD se convirtió en la manera más elegante, duradera y moderna de consumir cultura. Música, videojuegos, programas educativos, álbumes fotográficos, todo podía comprimirse en un círculo de 12 centímetros. Los artistas más importantes del mundo migraron al formato sin dudarlo. Las discográficas comenzaron a reimprimir sus catálogos enteros. El CD no solo ofrecía calidad de sonido, ofrecía modernidad. Los anuncios mostraban jóvenes con auriculares gigantes, bailando en habitaciones perfectamente iluminadas. Era el futuro, y por un momento, todos querían formar parte de él. Si en los 90 no tenías un reproductor de CD, tus amigos pensaban que vivías en una cueva, o peor, que todavía usabas casetes. El impacto fue brutal. Las ventas de discos se dispararon. Los fabricantes de reproductores ganaban miles de millones. Sony y Philips dominaron el mercado, marcando los estándares globales de almacenamiento digital. Y mientras tanto, en las oficinas, los ordenadores comenzaron a incluir lectores de CD-ROM como parte indispensable del equipo. Ya no se trataba solo de música, el formato CD era la puerta al mundo digital. Pero lo más paradójico es que, en medio de esta revolución, el nombre de James Russell seguía ausente. La historia la escribían las marcas, no los inventores. En los documentales, nadie mencionaba su trabajo en Mattel. En las campañas de marketing, los protagonistas eran los ingenieros de Philips o los ejecutivos de Sony. Y eso nos obliga a hacer una pausa incómoda. ¿Cuántas veces hemos celebrado el producto, olvidando al pionero? James Russell no se hizo millonario con su invento. Lo que recibió fue, en su mayor parte, simbólico. Un acuerdo de licencias anticipadas que, comparado con las cifras reales del mercado, parecía una propina elegante. El hombre que ideó el sistema óptico con láser, que imaginó un mundo sin desgaste sonoro, que diseñó la base de todo ese progreso, se quedó fuera del foco. Pero ni siquiera eso lo detuvo. Nunca reclamó fama. Nunca salió a denunciar. Siguió trabajando, inventando, explorando otras ideas, como si supiera que, al final, los pioneros no siempre ocupan portadas, pero sí cambian la historia. El ocaso del CD y la gloria invisible del inventor. Todo lo que sube, también evoluciona. El CD, que había dominado el mundo durante 2 décadas, comenzó a ceder terreno con la llegada de Internet, el MP3 y después el streaming. Primero cayó la venta de discos musicales, luego el software físico. Las torres de CDs, orgullo de toda familia noventera, fueron bajando al trastero. Y sin embargo, durante su reinado, el CD había logrado lo impensable, democratizar el acceso al contenido digital. Lo hizo sin virus, sin nubes, sin suscripciones. Solo bastaba un láser, un lector y un poco de paciencia. A día de hoy, muchos ven el CD como un recuerdo nostálgico, pero su huella en la tecnología moderna es profunda. Gracias a su desarrollo, se construyó todo un modelo de codificación, lectura óptica y portabilidad que permitió la evolución posterior del DVD, el Blu-ray y hasta ciertos métodos de almacenamiento SSD. En la historia de la tecnología, a veces los inventos mueren, pero sus ideas se reciclan en silencio, como héroes que no piden aplausos. ¿Y qué pasó con James Russell? Nada extraordinario, al menos en términos mediáticos. Siguió su carrera como ingeniero, trabajó en más de 60 patentes, muchas centradas en tecnologías ópticas y electrónicas. Nunca se obsesionó con el reconocimiento. Para él, inventar era suficiente. Y sin embargo, su contribución cambió la vida de millones. Su idea se convirtió en el estándar mundial. Su visión ayudó a que generaciones completas tuvieran acceso a música, cultura y educación, con una calidad que antes era impensable. Hoy, si alguien busca su nombre en Internet, probablemente lo encuentre en notas de pie de página. Pero eso no cambia el hecho de que sin James Russell, probablemente nunca habríamos vivido la era del CD tal y como la recordamos. Aunque el formato físico ha perdido gran parte de su fuerza, Sony,
una de las compañías que capitalizó el CD, sigue siendo una de las gigantes tecnológicas más relevantes. En 2024, Sony reportó ingresos globales de 80 y 2.600 millones de dólares, con un beneficio neto de 8.500 millones. Gran parte de su reputación, incluso hoy, está construida sobre bases tecnológicas donde el CD fue pilar. James Russell nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. No necesitas ser famoso para haber cambiado el mundo. Tu impacto no se mide en likes, sino en lo que dejas atrás. Y a veces, una idea invisible puede iluminar toda una era. Si esta historia te inspiró, suscríbete a Pioneros Globales, comparte el video y deja en comentarios qué invento crees que aún no ha recibido el reconocimiento que merece. Nos vemos en el próximo video.